Un saludo con todos y con todas. En esta oportunidad vamos a ver como primer video cómo hacer una aplicación con base de datos desde el lenguaje de programación C# utilizando el entorno de Visual Studio.net en la versión 2005. Presentamos un esquema general de conexión en el que la base de datos puede ser cualquiera y dentro del lenguaje en sí manejamos el mismo esquema para todas las bases de datos. Esto nos permite que el entorno de programación sea independiente de la base de datos. Tenemos por ejemplo de SQL Server, Postgres, Oracle y cualquier otro, ¿no? En nuestro caso hemos escogido MySQL para hacer la demostración. Dentro de esta conexión nosotros vamos a tener algunos objetos que intervienen en el enlace hacia la base de datos. Principalmente, por ejemplo, tenemos el dataset, que es una especie de colección de datos que va a albergar la misma estructura de la base de datos. Es decir, en el caso de tablas, en el caso de relaciones, que nos van a permitir disponer directamente de la información hacia la aplicación, no dependiendo en ningún momento de la base de datos. La base de datos está por un lado y el dataset está por otro lado. Para ello, siempre en primer lugar debemos hacerlo con un objeto connection que nos va a permitir establecer el vínculo entre la aplicación con la base de datos. Este es nuestro primer objeto necesario. Lo podemos hacer utilizando diversos mecanismos, por ejemplo ODBC y también un proveedor de MySQL para .NET, y si se trata de Oracle será un proveedor de Oracle para .NET, o si se trata de Postgres tendríamos que tener un proveedor de Postgres para .NET. De manera que una vez establecida la conexión, tenemos que utilizar otro segundo objeto que va a ser el adaptador, y es el que nos va a permitir realizar la conexión entre el dataset con la base de datos. Nos permite llevar y traer datos desde el dataset hacia y desde la base de datos. Para una vez que se encuentren, como habíamos dicho, en el dataset, llevarlas a la aplicación sin ningún inconveniente. Y adentro de la aplicación, cuando escogemos cualquiera de los objetos que pueden presentar datos, por ejemplo, un Data Grid View, debemos establecer como propiedad del Data Grid View el origen de los datos, es decir, de dónde provienen los datos. En este caso, si es que estamos utilizando nuestro dataset, debemos especificar el nombre de dicho dataset. La propiedad que usamos para ello se llama Data Source. Pero el Data Source se refiere a toda la colección de datos, es decir, se refiere al dataset. Nos falta adicionalmente especificar cuál de las tablas que conforman el dataset va a ser la que presente la información dentro del Data Grid View. Entonces, para ello utilizamos la propiedad del objeto que se llama DataMember y le establecemos también como requisito, como propiedad del objeto donde se van a mostrar los datos, por ejemplo el Data Grid View, ¿no? En ocasiones también se nos presenta la necesidad de realizar operaciones directamente con la base de datos y no a través de un dataset. Para ello utilizamos un objeto command. Este objeto command nos va a permitir directamente interactuar con la base de datos sin atravesar por el dataset. Cuando necesitamos hacer, por ejemplo, operaciones como un insert lo que nos sirve es para llevar datos que hayamos ingresado en la aplicación, llevarlos directamente a la base de datos.
En ese caso, solamente la información va desde la aplicación hacia la base de datos, pero no necesitamos ningún resultado. En cambio, cuando tenemos un select, que es otra operación que también nos puede servir el objeto command, entonces sí, no solamente va la petición a la base de datos, sino también regresa un conjunto de valores. Ese conjunto de valores lo recibimos en un objeto que en C# se llama data reader, en español sería el lector de los datos. Este objeto nos va a permitir recorrer por una sola vez, todos los datos que hayan sido resultado de la operación con el objeto command. Esto es a veces necesario para tener información directa desde la base de datos. De esta manera vemos que el esquema de conexión solo varía. Si queremos utilizar la conexión con Oracle, simplemente se mueven los objetos correspondientes hacia Oracle, hacia Postgres, hacia SQL Server, Access y una serie de proveedores que existen para tal efecto.